Primero es importante saber que no todo niño o niña que se contagie de una bacteria o de un virus va a desarrollar una neumonía. Eso muchas veces va a depender de su estado de inmunidad, tanto innata como de vacunación que tenga en su calendario. La neumonía es una enfermedad que afecta el parénquima pulmonar, entonces nosotros siempre decimos que es una infección respiratoria baja, ¿va? A la parte, digamos, baja del pulmoncito, ¿no? Y los padres o las madres, las familias se pueden dar cuenta porque tiene como tres cosas que tenemos que tener en cuenta. La fiebre, que generalmente siempre está presente, la respiración rápida, que digamos en muchos estudios se ha visto cuál es el signo más sensible y es esa, la respiración rápida, disnea le decimos nosotros. Eso es como muy, muy importante poder detectarlo. Y la alteración del estado general. O sea, con estado general nos referimos a un pacientito que está decaído, que no quiere comer o que no quiere jugar. Entonces es muy importante tener como esos tres pilares para poder detectarlo a tiempo. Siempre les decimos a nuestros pacientitos que deben acudir a su pediatra de cabecera, que es quien los conoce, o a una guardia. Y es importante que tenga 24 horas de evolución generalmente para poder ver cómo se manifiesta el cuadro. Muchas veces, si uno va al primer pico febril, puede ser que vaya al médico y el médico no pueda detectar nada porque todavía el cuadro no está establecido. Y después se manifiesta. Entonces, por ahí la familia se quedó tranquila porque fue en las primeras 12 horas y después se manifiesta. Entonces, siempre es importante, si hubo una consulta temprana, volver a controlar al pacientito a las 24, 48 horas y poder ver si están algunos de estos tres síntomas que acabo de nombrar. Bien, ¿y cuándo se da el diagnóstico de la neumonía? ¿Qué estudio se realiza que determina que eso es neumonía? Bien, hay neumonías que pueden ser virales, bacterianas y por otros gérmenes que son más raras. Generalmente en los más pequeños pueden ser neumonías virales o bacterianas también. Y si uno está en un centro en el que dispone de radiografía, con una radiografía uno puede ver la imagen y puede certificar que ahí hay una neumonía. En otros lugares donde no se cuenta con radiografía, también se puede ver por métodos ocultatorios. Uno con el estetoscopio puede ocultar el pulmoncito del paciente y sumando lo que uno siente con el estetoscopio, más la fiebre, más la respiración, puede hacer un diagnóstico que se llama diagnóstico clínico de neumonía. Siempre si hay posibilidad de tener radiografía a mano, sería como el método diagnóstico que nosotros siempre lo queremos tener porque es importante ver, por ejemplo, si un pacientito después recurre en sus neumonías, ver si está en el mismo lugar, si ha cambiado de lugar, para hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Con la neumonía común que habitualmente la puede tener un pacientito, pero no es recurrente. Entonces, Ujú. la radiografía es uno de los métodos que más nos ayuda y luego podemos hacer un laboratorio para poder certificar si es una infección de índole bacteriana, de índole viral, nos orienta según con un citológico y una PCR, una eritrosedimentación, así se llaman, podemos ver para orientarnos si es bacteriano o si es viral. Bien. ¿Qué rol cumple la vacuna en este caso cuando hablamos de un paciente que, aunque tiene la vacuna, bueno, lo mismo desarrolla los síntomas y llega hasta el diagnóstico de la neumonía, pero seguramente será mucho más leve que sin estar vacunados? Bueno, esa es una excelente pregunta porque nos la hacen mucho las familias. Y fíjate que desde que se incorporó la vacuna para el neumococo, que cabe recordar que el neumococo es una de las bacterias más frecuentes que puede producir la neumonía bacteriana, pero hay otras bacterias también. Entonces puede ser que esté vacunado para neumococo y presente otro tipo de neumonías, pero el neumococo es tan importante porque generaba muchas neumonías graves con muchas complicaciones. Entonces, desde la vacunación había una baja impresionante en las complicaciones que puede generar. Y entonces, en vez de tener un pacientito que termine internado con complicaciones, tenemos un pacientito que tomando
10 días de antibiótico, anda perfecto. Entonces, por eso es importantísimo tener el carnet de vacunación completo, que generalmente en el primer año ya completan las 3 dosis, si vienen, digamos, si no vienen atrasaditos, y cuando tenemos pacientes con algún tipo de factor de riesgo, podemos agregar otra que viene ahora, que es a 20 serotipos de neumococo. Serotipos son como tipos de bacterias, entonces como que tiene una cobertura más ampliada, pero siempre cuando hay pacientitos con factores de riesgo. Y por otro lado, importantísimo, es la vacuna antigripal, porque muchas veces, primero, el virus de la influenza puede generar neumonía y además de eso puede complicar una neumonía bacteriana o puede comenzar un proceso que después termine en neumonía. Entonces también es muy importante la vacuna antigripal, colocarla, tener el carnecito completo. Bien. Ana, puede haber pacientes propensos a una neumonía, otros con otro sistema inmunológico impecable, entonces es muy raro que pueda caer en estas neumonías, pero se le suma también algunas cuestiones que tienen que ver con modos, con hábitos, como si no fuese suficiente ya todo lo que pasa en el ambiente, que los virus, que las bacterias, le sumamos las tendencias, ¿no? Y ahora en el sector etario de los adolescentes se ha sumado de alguna manera, lo vas a decir vos, un agravante que puede ser la moda del vapeo, cuando quieren evitar el cigarrillo para no tener complicaciones, pero caen en el vapeo. Mira, es espectacular que traigas este tema, porque es un tema que estamos teniendo muchísimos problemas. Ya están empezando a salir los primeros estudios, porque en la mayoría de los países del mundo el vapeo no es legal, entonces es muy difícil hacer estudios, pero igual se produce el consumo. Hay una sensación de inocuidad, una sensación de que el vapeo no hace nada. En un primer momento se lo puso al vapeo como para dejar de fumar el cigarrillo tradicional que es tan tóxico. Y en realidad el vapeo tiene un montón de toxinas cancerígenas, un montón de toxinas irritativas, y también lo que tiene es una forma de la nicotina, una forma química que hace que haga un pico mucho más alto, por lo tanto sea mucho más adictivo. Entonces sea más difícil dejarlo para quien vapea. Entonces tenemos familias, ¿no? Que hay adolescentes vapeando, y también hay familias que al desconocer que el vapeo es tan malo, permiten que su adolescente vapee, ¿no? Y también padres, madres que vapean en su domicilio pensando que no les hace nada, y tienen niños ahí que están recibiendo el humo del cigarrillo, del vapeo y del cigarrillo también, ¿no? El cigarrillo también es dañino, y que genera una inflamación que hace que sean mucho más propensos, que baja mucho las defensas del pulmón y que sea más propenso a tener infecciones respiratorias. Así como también el humo del tabaco. Y bueno, otra cosa que es muy importante también tener en cuenta es mantener la lactancia materna, porque también es muy protectora para todo el cuerpo, pero para la parte respiratoria en especial.